La historia de Scott Murphy se nos revela luego de que Anissa estuviera en el espacio, en la nave Viltrumita, acosando a Mark, buscándolo después de que desapareció 5 años en el pasado. Anissa quería encontrar a Mark para contarle sobre su hijo Marky. Durante el ataque por parte de Atom Eve hacia Anissa por el abuso que le causó a su hombre, la mujer Viltrumita regresó a la Tierra en una vivienda. Al entrar a la residencia, un hombre la recibe. Este era Scott Murphy, quien le pide a Anissa que por favor no hiciera ruido, pues la niña se había quedado dormida. Anissa con cautela entra y besa a su hombre de chocolate. Scott procedió a explicar que este día fue bastante fácil, sin ningún acontecimiento difícil de manejar, y que los niños se portaron de maravilla. Anissa le respondió a Scott que era un buen hombre, dándole un besito. Luego en ese instante Anissa quería saber dónde estaba él, su hijo, si ya había despertado. Aquí aparece Mark, hijo de Mark Grayson, quien le dice a su madre que la extrañó. La Viltrumita le respondió a su hijo que tratará de no volver a dejarlo mucho tiempo otra vez solo. Tiempo después, ya acercándonos en la brutal batalla entre el regente Freddie Mercury, mamado e invencible, Anissa en la Tierra con su familia se encontraba hablando con Scott. Anissa preguntó si Marky estaba bien. El niño respondió por su padrastro diciéndole a su madre que estaba bien y que solo estaba sosteniendo a su pequeña hermana Molly. Anissa le dice a su esposo que tienen mucha suerte de tener esta vida tranquila y pacífica. Eventualmente Scott queda mirando, pensativo. Anissa preguntó qué sucedía, si todo estaba bien. Scott respondió que Anissa es alguien que puede volar, caminar en la superficie de la luna, mientras que Scott es solo un hombre, un humano, y que cómo podría ayudarla a ser o ser de ayuda en momentos importantes para la mujer en sus obligaciones con el imperio. Anissa le respondió que es cierto, Scott es solo un humano, pero era el hombre suficiente que ella necesitaba. A pesar de que la Viltrumita tiene superpoderes, estas habilidades que posee traen responsabilidades que en ocasiones son frías y solitarias. Luego Anissa le confiesa a Scott que no quería ser la mujer que fue antes. Ya no quería ser esa guerrera fría y calculadora que el antiguo imperio Viltrumita le obligaba a ser. Según palabras de la Viltrumita, aquella antigua personalidad que poseía de ser una mujer sanguinaria ahora le asustaría, y que Anissa gracias a Scott cambió. Scott le enseñó muchas cosas, incluso a ser una mujer de la tierra, y que sin Scott Anissa no sabría cómo hacer o cómo vivir. La Viltrumita terminó diciéndole a Scott que lo amaba y junto a él era feliz en este maravilloso planeta llamado Tierra, y al escuchar estas palabras Scott se reconforta, respondiéndole que se sentía mejor. Posteriormente, tras recibir el llamado de Omni-Man para que se preparen para la batalla final contra Thrag, Anissa tuvo que responder e ir a su misión. Scott le había preguntado si otra vez lo iba a dejar. Anissa asintió, pero tenía que ir por una buena razón y para que pudieran ser felices en el futuro. Mientras los Viltrumitas estaban en guerra en el espacio, Robot Rudy aprovechó y secuestró a sus familias. Scott Murphy se llevó la peor parte, pues al resistirse y defender a sus hijos, fue golpeado por Rudy. Este le dijo a Scott que no sea estúpido. Robot tomará a los niños Viltrumitas y se los llevará con o sin su padre, aunque Rudy lo convenció de que no oponga resistencia y vaya con él, así como las demás familias aceptaron por la fuerza. Cuando todo terminó después de que Invencible enfrentara a robots, Mark logró recuperar a las familias de los Viltrumitas a salvo. A pesar de que todos los soldados se reunieron con sus esposas e hijos, Scott fue el único quien esperaba la llegada de Anissa. Sin embargo, pronto se enteraría por Mark que Anissa había caído en combate. En la Tierra, ya en su casa, Scott no podía detener a su hijo Marky, quien el niño furioso llorando gritaba por su madre, ya fallecida. Marky le pidió a Scott que lo dejara solo. Scott le respondió al niño que por favor abriera la puerta y que necesitaban hablar. Scott estaba ahí para lo que el muchacho necesite. Murphy le dice al niño detrás de la puerta que él también extraña a su madre y que entendía cómo se sentía el niño, pero al escuchar un estruendo, pensando que era un arma, Scott, desesperado, derriba la puerta y se topa con que el niño se había ido destrozando la pared.
La historia de Scott llegaría a su punto final cuando Invencible Emperador decidió dejar la Tierra, llevándose a los Viltrumitas hacia el espacio, para que el planeta estuviera seguro. Sin embargo, Scott pidió hablar con Mark. Este aceptó, respondiéndole qué podía hacer por este gran hombre. Scott aquí pidió quedarse en la Tierra junto a sus hijos Marky y Molly, una petición que Invencible aceptó, no sin antes pedirle a Marky que cuidara de este buen hombre, que ahora será su tutor, su padre, así también que cuidara de su hermana Molly y de su abuela Débora, quien también se quedó en la Tierra. En el momento en que Mark se marchó, Marky le dice a Scott que estaba confundido, porque tenía dos papás. Scott le dijo al niño que él era su padre real y que Mark era así como su padre extra, un padre que Marky llamó Padre del Espacio. Ya saben, padre es el que cría. Por eso Marky y Scott se veían uno al otro como padre e hijos reales. Los años pasaron y cuando Marky se volvió el nuevo Invencible, pudimos ver la última aparición de Scott, quien le explicó a su hija Molly, enfadada, el por qué ella no tenía superpoderes y su hermano sí. Y aquí llegó el fin de la breve e interesante historia de Scott Murphy, el hombre que logró cambiar a Anissa, convirtiéndola en una mujer de familia. Y Scott en los cómics está muerto, ya que en las historietas pasaron 500 años, tiempo en la que todos aquellos que los Viltrumitas conocieron o formaron una relación se encuentran fallecidos, con excepción de sus hijos.